Estamos a unos cuantos días, por favor, mi querido cronómetro humano. Indícanos cuánto tiempo nos queda para llegar a la contienda electoral, por favor. Por favor, don Arturo, permítame hacer las operaciones matemáticas y el resultado de las cuales es 23 días, 19 horas, 18 minutos, 9 segundos para el 12 de abril, don Arturo. Ese es el tiempo que nos queda para llegar a la contienda electoral, María Lida. Estamos a propósito en estudios con María Lida Pro. Ella es candidata al Congreso de la República con el número 2 por Avanza País. ¿Cómo está, María Lida? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Los escuché más temprano en el autobús, también en el taxi, así que están con muy buena sintonía. Muchas gracias, María Lida. A propósito, permítame saludar a mis amigos de la empresa de transportes Cabildo, que día a día nos escuchan. Gracias, María Lida. Sí, pues es bueno que al menos en los autobuses estemos escuchando información sobre la coyuntura política, porque de algún modo en el viaje uno se va enterando, va escuchando propuestas, y creo que es importante que reaccionemos todos, nos pongamos las pilas. Estamos en el Perú en el mejor momento de nuestra historia, así como lo hemos estado con el guano de islas o con la harina de pescado. Estamos hoy con el boom de la minería, pronto vamos a explotar litio. Tenemos las mejores condiciones y quizás no se repitan. Porque a estas condiciones, amigos, se suma el hecho de que estamos con el bono demográfico. Más del 65% de la población está en edad de trabajar, de desarrollar, de aprender, y por lo tanto podemos generar muchos beneficios para nosotros mismos. Si hoy no tenemos un marco legislativo que nos impulse más hacia el desarrollo, por ejemplo, con mayores facilidades para los emprendedores, que hoy tienen algunas limitaciones, una presión tributaria a los más pequeños, a los medianos empresarios. Si no mejoramos esas condiciones, nosotros no vamos a lograr un desarrollo efectivo para nuestro país. Y lo que queremos no solo es que llegue inversión privada del exterior, sino que aquí se impulse el peruano que es tan emprendedor, resiliente, el peruano que pues nunca se rinde, siempre encuentra solución para todo. Necesitamos entonces aplicar de mejor manera los recursos que tenemos, priorizar adecuadamente estos recursos, no solo para temas prioritarios básicos como el agua potable, sino para generar un impulso al desarrollo económico, al desarrollo turístico, que puede crecer mucho en nuestro país, y por falta de infraestructura vial, por falta quizás de poner en valor recursos históricos y de proteger algunos recursos de nuestra biodiversidad, no lo estamos haciendo de manera adecuada, no lo estamos aprovechando. Muy cierto, has tocado un tema neurálgico por el Cusco, que es el turismo, ¿eh? Hablábamos nada más en la pausa comercial, te comento acá entre compañeros sobre el tema del turismo, y decíamos, ¿qué pasa con el turismo en el Cusco? No solamente somos Machu Picchu, ¿no? Ollantaytambo, Sacsayhuamán, sino tenemos una serie de atractivos turísticos en el Valle Sagrado, en Anta, Comayo, Espinar. Algo tendremos que hacer desde el Congreso de la República para potenciar estos atractivos turísticos que tiene nuestra región del Cusco, María Lida. Exactamente, sobre todo facilidades al sector privado, porque es el sector privado el que genera pues empresas de turismo, agencias de viajes, empresas de transporte, restaurantes, empresas de artesanías. Entonces, así sea un ciudadano el más humilde, cuando emprende pues crece, y es el sector privado el que crece, no es el Estado el que genera emprendimientos turísticos, no es su rol. Pero sí, por ejemplo, en mecanismos como Procompites o mecanismos como los que desarrolla el Ministerio, el Mincetur, por ejemplo, puede impulsar a los artesanos para que puedan emprender con sus negocios, los lleva a ferias internacionales. Creo que se necesita dar un mayor impulso a estos recursos a nivel de la región Cusco, sobre todo porque Cusco es el que atrae a los turistas que luego se pueden ir incluso a otras regiones del Perú. 7:45 de la mañana en Despierta con CTC. Tenemos la grata visita de María Lida, que está yendo con el partido político, el Trencito Avanza País, con el número 2, por si dan caso a todas las mamitas, mujeres, damas cusqueñas. Ahí tienen una buena candidata, María Lida, con el número 2, con el Trencito. María Lida, ¿qué hacemos con el Congreso de la República? Primero, la desaprobación. Menos del 2%, nadie cree en el Congreso de la República. Segundo, existe mucha burocracia. Son cerca de 3.000 trabajadores que ya prácticamente en muchos casos están nombrados en el Congreso de la República. Se ha vuelto un gobierno regional más, el Congreso de la República. 10 años atrás, 200 millones de soles se manejaba para la mantención, subvención,
5 años atrás ya están manejando cerca de 900 millones. ¿Y sabes qué? 2026, 1.700 millones se va a destinar del tesoro público, de los 250.000 millones que tiene el gobierno nacional, 1.700 millones de soles para pagar sueldos de los diputados, para pagar sueldos de los senadores, para pagar sueldos de los asesores y los trabajadores. ¿Qué hacemos, María Lida, tú que eres mujer del pueblo, para que estos dineros más bien se distribuyan por lo menos para construir colegios? Más del 50% de los centros educativos a nivel del Perú están con infraestructura pésima. ¿Qué hacemos? Diles, por favor, al Cusco. Sí, pues se ha sacrificado, por ejemplo, Beca 18, ¿no? Se les ha reducido presupuesto y se ha aumentado al Congreso. Creo que el Congreso está olvidando que existe una ley de austeridad. Pero ¿cuál es el principal problema? Que el Congreso se ha vuelto exento, ha evitado que se le fiscalice como otros organismos. Si bien hay una oficina de integridad, esta oficina no tiene las condiciones para trabajar y supervisar. Ellos solamente en su comisión de ética hacen lo que pueden cuando les conviene y lamentablemente no hay un mecanismo de control y fiscalización. Pero ¿quién tiene ese mecanismo de control y fiscalización? Es el ciudadano. Tenemos que ejercer presión pública como ciudadanos. Y tenemos que fortalecer para ello a las organizaciones sociales. Tenemos colegios profesionales, tenemos sindicatos que han perdido poder porque también se han dejado engatusar y se han dejado tentar por parte de la corrupción. Necesitamos como ciudadanos dejar de decir que la política es mala e involucrarnos en la política, opinar, generar presión pública, porque es a lo único que le temen a la presión pública, no solo una presión pública por una protesta, una presión pública también se puede ejercer con comunicados de las cámaras de comercio, de los colegios profesionales, organizaciones sociales, urbanizaciones. Eso es lo que nos hace falta para control y fiscalización, porque tenemos una ley que nos permite pedir la rendición de cuentas a todas las autoridades y la ley es para todos. María Lida, buenos días. En la mañana informábamos que al menos 10 ministros del gabinete que ha juramentado ayer tiene presuntos delitos por corrupción, colusión, lavado de activos y abuso de autoridad. ¿Cuál sería tu propuesta legislativa en torno a la inmunidad parlamentaria y la fiscalización tanto de funcionarios de este ámbito de la presidencia del Consejo de Ministros y regionales también, por supuesto? Creo que todos los ciudadanos en el país pasamos algunos filtros para un puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, quienes no pasan alimentos, quienes tienen deudas tributarias, quienes tienen deudas en los bancos. Creo que podríamos ser más exigentes legislativamente con estos funcionarios de alto nivel. Es vergonzoso que haya gente denunciada, incluso gente con sentencia, ocupando cargos públicos de alto nivel, y creo que mínimamente los peruanos merecemos que en este caso podamos generar por lo menos autoridades que estén más limpias. Se puede generar un mecanismo legal para que los que asuman cargos de alto nivel no tengan denuncias, o por lo menos se pueda esperar a que culminen sus denuncias para que puedan asumir este tipo de cargos, porque ya hemos visto los presidentes que han ido sucediendo. A Pedro Castillo también han estado llenos de denuncias y no ha pasado nada. Si a Pedro Castillo, a Dina Boluarte se les vaca por falta de integridad moral, ¿cómo es que se pone a gente con peor deficiencia moral, ¿no? Gente mucho más cuestionada incluso que ellos probablemente. Creo que los peruanos merecemos que hayan personas más íntegras al frente, pero además el problema aquí es que cuando están solamente denunciados tienes el beneficio de la duda, ¿no? Tienes la presunción de inocencia y por ese motivo es que no se puede limitar de plano legislativamente, pero creo que en la reglamentación sí debería jugar un rol, porque por lo menos deberíamos evaluar una terna y no solo una persona. 7:50 de la mañana en Despierta con CTC nos encontramos con María Lida Pro, candidata a diputada con el número 2, con Avanza País, el trencito. María Lida, cuando te dé la oportunidad la población cusqueña de ser diputada, y tú que conoces la idiosincrasia, el carpe diem del Cusco como periodista cusqueña, ¿qué vas a hacer en los 100 primeros días como proyectos
en tu condición de diputada? Y yo creo que en el país tenemos un problema enorme que es no priorizar adecuadamente. Hay muchas cosas que son importantes que necesitan una atención quizás al mismo tiempo, pero necesitamos priorizar en base a los objetivos a los que queremos llegar. Y como país, de manera estratégica, lo primero que yo voy a impulsar es que todos los mecanismos legales y también burocráticos estén destinados a favorecer el desarrollo de proyectos de agua potable. Una ley que declare en emergencia el cierre de brechas de agua potable es mi principal preocupación, porque si nosotros no atendemos ese tema, no vamos a poder superar otros problemas que tenemos de salud, de educación y por supuesto de desarrollo productivo. Es vital el agua, no solo porque es cruel que en el momento hayan poblado ciudades, acá en mismo Cusco, zonas que no tienen agua potable. Si no tenemos agua potable, lo que tenemos es niños que van a estar constantemente con infecciones estomacales, diarreas, y producto de ello nunca van a salir de la anemia, de la desnutrición, y a su vez no van a estudiar bien porque no van a captar bien los aprendizajes, y a su vez nuestro desarrollo productivo se reduce justamente por todas esas deficiencias. Entonces es vital que lo primero que hagamos como país es garantizarle el agua potable a toda la población. Bien, María Lida, hablamos de los jóvenes. Los candidatos tienen muchas propuestas, ya te cuento, algunas populistas inclusive para tratar con los jóvenes, ¿no? Con el tema del agro, la salud, el agua, la educación, pero nos olvidamos de un grueso número de población que tiene el país, que son nuestros adultos mayores, maltratados por el Estado. 2 regímenes laborales, tú conoces bien, 19.990, 25.30. Hay gente que le ha dedicado casi toda su vida al Estado y que ahora reciben como jubilados 200 soles de pensión, 300 soles de pensión. Es indigno prácticamente para ellos. Desde el Congreso de la República, ojalá se pueda hacer algo sobre este particular y mejorar la condición de vida de nuestros adultos mayores, María Lida. Efectivamente, procuraremos incrementar estos montos porque hay que ver también el desempeño económico del país, de dónde salen los recursos para ellos. Pero acá nuevamente tenemos que priorizar. Se tiene una deuda social, por ejemplo, con jubilados que están muriendo, están enfermos y no reciben su deuda social. ¿No? Algunos han muerto y son los herederos los que están cobrando. Si bien hay herederos, no es lo justo, pues lo justo es que el jubilado, la persona, cuando está en vida y cuando lo necesita, pueda disfrutar de su trabajo y de lo que le ha entregado al país. Entonces creo que la deuda social es un tema que se tiene que avanzar de manera prioritaria. Es una deuda. El país tiene que priorizar esa deuda por encima de cualquier cosa. Y lo segundo, tiene que incrementar pues de manera un poco más fuerte el presupuesto para sus ingresos. Ningún peruano debería cobrar por debajo del mínimo vital. Pero por lo menos acerquémonos un poco al mínimo vital con un esfuerzo en esta etapa en la que estamos con el boom del desarrollo económico y minero, y dejemos de lado algunas gollerías del gobierno, ¿no? Si bien no es significativo a nivel de todo el país el monto del Congreso, pero como dice el refrán, los ricos cuidan los centavos y no los millones. Si vamos cuidando los centavos y reducimos presupuesto en el Congreso, en los ministerios, ahora que se debe usar menos papel, debemos generar estrategias para reducir la burocracia, automatizar, informatizar, digitalizar todos los trámites en el Estado, y con eso vamos a generar nosotros ahorro en todas las entidades. Creo que no debemos olvidar, por más que estemos en el boom económico o minero en nuestro país, no debemos olvidar que hay mucho por hacer y que tenemos una ley de austeridad. La austeridad nos va a permitir generar recursos para destinarlos a lo que realmente necesita el país. Y necesitamos priorizar efectivamente a los adultos mayores. Recordemos que si bien estamos en el bono demográfico, a partir del 2050 la mayor parte de la población nacional va a ser anciana. Cierto. Más del 65% va a ser anciana. Entonces, vamos a tener un problema que prever también a futuro, justamente con adultos mayores que necesitamos que tengan pensión digna para que puedan vivir y producir en temas que sí pueden desarrollar. El conocimiento de los adultos mayores es valioso, por ejemplo, para la investigación. No podrán ir a las montañas, no podrán correr, no podrán trabajar de manera productiva físicamente, ¿no? De la manera que lo hicieron de jóvenes, pero intelectualmente
actualmente no tenemos mucho problema con el Alzheimer en América Latina, en Perú. Podemos utilizar mucho ese potencial del conocimiento que tienen los adultos mayores para el desarrollo científico, para la investigación. Entonces, no olvidemos que podemos destinar recursos y podemos distribuirlos adecuadamente para que todos podamos vivir mejor. Ya hemos visto la experiencia de algunos países de Europa. Su población vive bien, toda su población vive bien, Suiza, Suecia, y no necesariamente algunos corruptos o algunos politiqueros, ¿no? Todos pueden desarrollarse bien si pensamos con menos egoísmo, con mayor democracia, con más valores y pensando quizás en nuestro prójimo. Vamos a desarrollarnos mejor como país. Hasta el sector empresarial va a ser más sostenible si piensa en el bien común, porque no hacerlo a lo largo de los años también lo perjudica. Yo escuchaba hace poco que Amazon tiene previsto despedir a 600,000 trabajadores de acá al 2030, pero son 600,000 personas que no van a comprar más ni de Amazon ni de otras empresas. Si no tienes a la gente trabajando con ingresos para poder adquirir, las empresas tampoco van a crecer porque tiene menos 600,000 sueldos que pagar, pero esas personas te compraban, entonces tienes menos clientes también. El que no tiene dinero no compra. Es un círculo. Tanto el poblador como el empresario tenemos que crecer, así que tenemos que pensar en la sostenibilidad y solo lo vamos a lograr creciendo todos juntos. Tú más que nadie sabe que el tiempo es tirano en la radio y la televisión, María Elida. ¿Qué tiene que hacer la población del Cusco el 12 de abril, por favor, para que llegues al Congreso de la República? Muchas gracias, amigos. Yo quisiera ser la voz de ustedes en el Congreso porque pretendo trabajar trasladándome, como lo he hecho en todos mis trabajos, a las 13 provincias, incluso a otras regiones he llegado, y con mi Runasimi también, no Callinta, Runasimita, Rimani, Chuncaquincay, provincia Cama, Chayani, Puririni, Zapan, Yancainipi. Lo voy a seguir haciendo desde el Congreso. Si desean apoyarme, pueden marcar el número 2, pueden marcar el tren de Avanza País, el trencito azul, y escribir el número 2. Ya no pensemos solo en partidos, solo en símbolos, pensemos también en personas que creemos que pueden ir al Congreso, no solo a presentar buenas ideas o buenas intenciones, sino a discutir, debatir, defender y lograr que estas medidas legislativas se hagan realidad.